Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Se nos incorpora, como lo habíamos anunciado, el doctor Eduardo Gamarra, precisamente en el Centro de Estudios Internacionales de allá de Fayú. Como todos ustedes saben, el doctor Eduardo Gamarra nos ha acompañado en el pasado y nos ha ayudado a entender precisamente qué es lo que está pasando a nivel internacional. Doctor, gracias por acompañarnos. Aquí están precisamente con nosotros Ramón Mestre, Sergio Tálora del Diario Las Américas y Yoli Cuello de Caracol. Gracias por acompañarnos. Cuénteme lo último que revela su encuesta a nivel nacional y si puede adelantar algo de la Florida también. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Roberto, y perdona la falta de respeto de no poder ir a tu estudio. Estoy acá en el break de mi seminario sobre América Latina, entonces lamento no poder estar con ustedes allá en el estudio. Le agradezco, doctor. Ojalá me oigan de manera adecuada. Primero, lo más importante es que el estudio revela que después de 22 semanas, la tendencia de la señora Clinton con los hispanos se ha consolidado de manera muy fuerte y que la señora Clinton básicamente tiene una especie de relación muy especial con los latinos, es una especie de guardia espartana, digamos, que es virtualmente imposible que grandes cosas modifiquen la percepción que tienen los hispanos de la señora Clinton. Habiendo dicho eso, también vemos que algunas de las cosas que el señor Trump viene diciendo han tenido un impacto en cómo los hispanos lo perciben, llegando esta semana a tener pues, unas cifras muy por debajo de su suelo, ¿no? Y eso para mí ha sido verdaderamente interesante porque pensábamos que había llegado al suelo con un 11%. Sin embargo, inclusive en la misma Florida vemos que el señor Trump tiene niveles muy bajos, 10.7 en la Florida, y aún en el mismo condado de Miami-Dade, que es donde hemos hecho la primera encuesta de Miami-Dade y donde vemos números verdaderamente bajos. Doctor, en la encuesta de Miami-Dade es la encuesta entre hispanos nada más, para aclararle a los televidentes. ¿Puede de alguna manera discriminar entre los diferentes grupos, o sea, entre el centro del estado y el condado de Miami-Dade? ¿Cuáles son las diferencias que hay entre, sobre todo, los hispanos, que muchos son de ascendencia puertorriqueña, y los hispanos, que aquí hay una mayor diversidad? ¿Puede discriminar entre ambos grupos, doctor? Mire, lo que estamos viendo, porque el sistema en este momento no nos permite, por ejemplo, distinguir entre diferentes nacionalidades. Eso viene en el futuro, esperamos poder distinguir de una manera muy específica entre, por ejemplo, qué piensan los cubanos. A propósito, le adelanto que la próxima semana vamos a tener el estudio sobre los cubanos que tiene data muy interesante, ¿no? Pero lo que vemos, por ejemplo, es que entre los hispanos mayores hay un nivel mayor de aprobación al señor Trump. Y eso lo venimos viendo desde el principio, ¿no? Número dos, vemos, por ejemplo, que parece ser al menos que los hispanos, especialmente mayores de 65 años, son aquellos que en este condado en particular, pues estamos hablando de votantes, ¿no? Pues históricamente el votante más disciplinado en el estado de la Florida y en este condado ha sido cubano-americano. Y cuando hacemos el contraste con otras encuestas que conocemos, vemos que entre cubanos mayores de 45, pero particularmente mayores de 65, hay todavía una gran identificación con el voto particularmente republicano. Hay disciplina de partido y cierta identificación con el señor Trump. Pero y concluyo con esto, Roberto. En la Florida, en Miami-Dade y nacionalmente, la categoría de otros, ¿no? Está por encima del señor Trump. Y esto es muy significativo porque nosotros, pues obviamente, vemos la crisis del Partido Republicano reflejada muy claramente en esa cifra. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, un verdadero placer y honor tenerlo en el programa, el doctor Eduardo Gamarra, directamente desde Fayú, en el break de la disertación que estaba dando. ¿Qué le parece esta encuesta? Empiezo por ti. Quería hacerle una pregunta al profesor Gamarra. Sabemos, según su sondeo, con todas las falibilidades y defectos,
que el 13.9% de los hispanos en la Florida apoyan a Trump. Un número bajísimo, mucho más bajo que el apoyo que han recibido los dos anteriores candidatos presidenciales. Mi pregunta era, con todo, ¿qué calculan ellos que será el nivel de participación de esos votantes hispanos? Claro. Está muy bien que digan la inmensa mayoría, rechazo a Trump, lo odio, pero me voy a quedar en casa. Claro. Porque para mí de las incógnitas, y debe ser una incógnita también, no tanto para los demócratas, es cuál será el nivel de participación electoral en el 8 de noviembre. Porque está el doctor ahí para que te pueda responder. Y los afroamericanos también. Vamos a ver si te puede responder porque le está haciendo los hispanos nada más. Doctor, me queda muy poquito tiempo, pero si en 30 segundos me puede dar la respuesta, se lo agradezco. Sí, Roberto, mira, primero que pensamos que precisamente porque hay una crisis en el Partido Republicano, puede ser que esta vez la disciplina de los cubanos republicanos en particular, que por primera vez los cubanos podrían no ser tan disciplinados como lo han sido hasta ahora. Primero. Segundo, que podrían votar por otros candidatos, porque también tenemos un gran elemento de hispanos que tampoco se identifican con la señora Clinton y yo creo que eso lo vemos muy particularmente acá en el condado Miami-Dade. Entonces, el ausentismo hispano en el condado Dade podría ser un ausentismo cubano también por primera vez. Por primera vez. Doctor, muchísimas gracias. Se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Gamarra. 30 segundos para ti y para ti también. Adelante. ¿Qué te bueno, yo creo que también hay un votante que no se considera y es el que de pronto sí considera votar por Trump, pero le da pena decir que va a votar por Trump, ¿no? ¿Tú crees que hay gente que le da pena? Sí, yo sí creo. ¿Tú sabes que cuando y yo hay abro latinos que están en esa categoría. Tú sabes que cuando yo abro las líneas, yo no sé si a ti te pasa allá en Caracol. Yo no abro líneas, pero hay programas en la emisora que sí lo hacen. Pero cuando yo abro líneas allá en la emisora, al contrario, la gente se siente orgullosa de decir a contrapelo, yo respaldo a Trump. En contra de la opinión de todo el mundo, yo respaldo a Trump. Yo no he encontrado votantes de Trump que tengan pena. Al contrario, les encanta demostrar que son diferentes al resto de la gente, mostrándose se especula que hay votantes que le tienen pena de decirle al encuestador que van a votar por Hillary. Además, los encuestadores... Hillary sí inspira esa coalición. Los encuestadores también tienen en cuenta eso. La rechazan. Que hay gente cuando por eso cuando la hacen en internet, que la persona llena sin que sepan quién es. Los colombianos por fin van a salir a votar o se van a seguir quedando en la casa, porque los colombianos votan masivamente para las elecciones de Colombia. No, que masivamente. Masivamente para las elecciones de Colombia. Ahora para el plebiscito el 99% de los colombianos van a salir a votar. Ojalá, el 99%. Ojalá. Exactamente. Ve al consulado que se inscriben como 30.000 personas y cuando vas a ver no votan se quedan en la casa. Claro, por eso. Sí. Y para las de aquí también. También se quedan en la casa. ¿David Rivera será electo? No. ¡No! Regresamos en Prohibido Callarse.